Bueno, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos por acá. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Hoy estaremos iniciando con los principios básicos de la primera plataforma que veremos. Es AutoCAD. Este curso comprenderá 3 plataformas y lo que vamos a buscar dentro del curso es obtener resultados como los que están viendo en esta pantalla. Yo les voy a presentar ahorita un resultado que acabo de tener con respecto a estas 3 plataformas en mi carrera y desarrollo profesional dentro de la empresa y como profesional independiente. El día de hoy terminamos esta presentación, se las quiero presentar. Es de un proyecto aquí en Guatemala, en un área que se llama Tecpan. Todavía no tenemos editado el video, pero esto es lo que yo espero que ustedes obtengan los resultados al finalizar este curso, que comprende 16 clases de 2 horas cada clase, pero a través de estas 3 plataformas que estaremos conociendo, AutoCAD, SketchUp y Lumion, obtendremos resultados como estos. ¿Sí? Como podrán ver, aquí tenemos un proyecto en madera. Como les digo, es un proyecto en un área de Guatemala llamada Tecpan. Es un área boscosa, montañosa. Gusta mucho este tipo de arquitectura, tipo cabañas, ¿verdad? Para este cliente en especial nos pidió áreas sociales grandes, nos pidió 3 dormitorios, nos pidió ciertos requisitos que esperamos que los hayamos cumplido, pero parte de lo que les vamos a estar enseñando a través de este curso es obtener estos resultados, obtener estas vistas, estas videopresentaciones, y también tenemos lo que son los renders, que al finalizar el curso estaremos trabajando diferentes efectos de día, de noche, lloviendo, soleado, ¿verdad? Y vamos a obtener estos resultados. Como pueden visualizar, tenemos movimiento inclusive hasta en el juego. Para este tipo de proyectos no incluimos, no solemos incluir lo que es la imagen humana, ¿sí? Ya que en lo personal creo que es algo que le quita prioridad a los espacios en el caso de las videoanimaciones. En el caso de los renders sí solemos ponerlos, y ya les vamos a estar enseñando cómo se trabajan ya con la figura humana, ¿verdad? Aquí vamos a hacer un recorrido ya por el segundo nivel, donde están las 2 habitaciones secundarias, cada una con closet. Esta es una de las favoritas por el techo que tenemos en esta área. Y vamos a dar un recorrido por la habitación principal, la cual es bastante amplia. Presenta una cama de tamaño queen, ¿sí? Y tenemos todavía espacio para poner un tocador de damas, un mueble de centro de entretenimiento. Tenemos salida hacia el balcón, salida hacia el área social de la vivienda interior, y tenemos el baño propio en esta habitación. Como les repito, todavía no tenemos editado el video con títulos y sonido, pero parte de eso es lo que vamos a estar revisando a través de estas 16 clases que tendremos para que ustedes obtengan estos resultados. ¿Sí? Y sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Vamos a abrir nuestra plataforma de AutoCAD, ¿sí? Y al momento de abrir nuestra plataforma de AutoCAD, siempre nos va a salir esta ventana, ¿sí? El primer día, pues vamos a ver todo lo que es la interfaz del programa, ¿sí? Hago la aclaración que este no es un curso completo de AutoCAD, no. Nosotros lo que vamos a aprender aquí es reconocer las herramientas básicas para poder desarrollar un proyecto de arquitectura desde una planta arquitectónica hasta plantas acotadas y secciones,
¿sí? Pero la idea del curso en esta fase es que nosotros aprendamos a utilizar las herramientas básicas, no todas las herramientas, porque AutoCAD es un software muy extenso, ¿sí? Pero sí vamos a obtener las herramientas para desarrollar nuestra presentación y planos de arquitectura, ¿sí? Como los que estamos viendo actualmente en pantalla. Vemos que tenemos una planta arquitectónica con sus cotas, con su mobiliario, con sus notas, ¿sí? La planta de segundo nivel, ya vemos una planta acotada, ¿sí? En primero y segundo nivel. Vemos también la planta de secciones donde van a indicar las secciones que estamos trabajando y que vamos a trabajar. Y ya vemos los cortes en sección con sus respectivas indicaciones, ¿sí? Y cotas para que obtengamos estos resultados. Luego de eso, pues nos pasaremos al área de impresiones, donde nosotros vamos a poder generar nuestro propio cajetín. Vamos a hacer los diferentes planos que necesitamos imprimir para nuestro proyecto, ¿sí? De entrada vemos que nos aparece una pestaña que se llama Start y en esa pestaña nos permite reconocer el Starter o el inicio, ¿sí? Para poder crear un archivo completamente nuevo. Ya vemos opciones como abrir archivos, donde ya podamos buscar archivos que ya hayamos creado con anterioridad, ¿sí? Vemos que nos sale un listado de documentos recientes. Esta versión es la versión en inglés, pero prácticamente es la misma en español. El orden no es alterado, ¿sí? De los iconos y de las funciones. En el drive del curso van a encontrar el folleto donde están los shortcuts o comandos. Igual aquí en el curso los vamos a repasar. Vemos que esta es una versión sin registro, ¿sí? Esta es la versión que lo podemos descargar directamente de la página de Autodesk, AutoCAD, ¿sí? Que nos da un periodo de prueba de 30 días, ¿sí? Luego de esto vamos a dar inicio entonces y vamos a crear nuestro primer archivo. Esta pestaña, esta barra que aparece aquí es la barra de pestañas, ¿sí? En donde nosotros podemos navegar entre archivos, ¿sí? A veces podemos tener varios archivos al mismo tiempo abiertos. Y como podemos ver, ya iniciamos la primera pestaña, ¿sí? Siempre va a salir con un nombre específico, ya cuando nosotros le guardemos y le pongamos el nombre que deseamos al archivo, ya va a aparecer como estos que aparecen acá, ¿sí? Esta es la interfase inicial de AutoCAD. Como podemos visualizar, tenemos varias barras en la cual empezamos por la primera, que es la barra de menús, en donde encontramos las opciones de nuevo para crear nuevos archivos y podrán observar que al momento de que nos ubicamos en cualquier icono, el mismo programa nos va a sacar una referencia de para qué sirve esa función. ¿Sí? En este caso tenemos los archivos, las herramientas que comúnmente encontramos en cualquier software, que son las de nuevo, las de abrir, guardar, guardar como. AutoCAD ya trae funciones para trabajar en línea y a través de móviles, celulares. Entonces nosotros aquí ya obtenemos algunos, podemos abrir archivos que hayamos trabajado en una tablet o en un celular y podemos enviar también a un servidor o a un celular el archivo para que lo podamos visualizar. Y la última función que nos aparece aquí es la de imprimir, junto con las de deshacer y rehacer. Seguimos continuando a través de esa barra y aparece el título de AutoCAD. Después nos aparece la barra de ayuda, donde nosotros podemos introducir alguna frase y el programa nos va a buscar a través de la web la mejor solución para la consulta que tengamos, que le estemos haciendo al programa. Está la barra de asignarse, que esta es cuando ya tenemos una
plataforma comprada con Autodesk o AutoCAD en la cual podemos crear sesión, ¿sí? Y lo interesante de esto es que nos permite esta función que nos presenta Autodesk, que se llama AutoCAD 360, en donde podemos desarrollar un proyecto en una laptop y al momento de que necesitemos trasladarnos, no necesariamente tenemos que estar trasladando nuestros archivos, sino que a través de la web podemos descargarlo en cualquier otra computadora y seguir trabajando. Es una herramienta bastante extensa, esta de 360, muy interesante, ¿sí? Tenemos opciones de compra, porque Autodesk ya trabaja con un App Store en donde nosotros podemos adquirir aplicaciones que se vayan pegando al software dependiendo de la utilidad que nosotros le vamos a dar a este software. Al principio les mencioné que este software es un software bastante amplio, ¿sí? Y no solo se utiliza para el tema de arquitectura y construcción, sino que también se utiliza en muchos campos. Les puedo mencionar entre la mecánica industrial, yo he tenido conocimiento también de que lo trabajan a nivel de industria, de alimentos, de packaging, ¿verdad? Entonces, dependiendo de las funciones, están temas de ingeniería civil, ingeniería hidráulica, ingeniería eléctrica, y a través de este área de App Store de Autodesk, podemos adquirir aplicaciones que se vayan con la funcionalidad del programa. Aquí en la última pestaña de la siguiente barra de menús aparecen algunas opciones, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay una que se llama CAD Earth, ¿sí? Que está muy relacionada con el Google Earth, que es para generar topografías avanzadas en algunos puntos del mundo, pero hay otras partes donde todavía no está muy definida la topografía, pero es una función muy interesante, ¿verdad? Luego de esto vamos a ver que ya tenemos nuestros iconos de minimizar, maximizar y cerrar. Por último, vamos a ver que en la A de AutoCAD nos despliega un segundo menú donde vamos a encontrar nuevamente las funciones que regularmente encontramos en todos los softwares, donde podemos abrir nuevos archivos o podemos abrir archivos existentes, guardarlos como, ¿sí? Porque aquí nos permite diferentes formatos de archivos. El formato general que se utiliza para este tipo de software es el DWG, ¿sí? AutoCAD es una de muchas plataformas a nivel mundial que trabajan este formato DWG, ya que AutoCAD no es el único, o sea, a nivel mundial existen varios, ¿sí? Pero el más reconocido, el más utilizado es esta plataforma, ¿sí? Luego vamos a ver funciones de importar, ¿sí? Donde podemos jalar archivos PDF, DGN y otros formatos. Podemos darle funciones de exportar, ¿ya? Estas son funciones un poco más avanzadas, ¿sí? Podemos publicar nuestros archivos en la red, imprimir. Tenemos una función de utilidades, donde nosotros podemos cambiar ciertas herramientas o funciones del programa y la función de cerrar, ¿sí? Aquí en la parte de abajo nos aparece el icono de opciones, en el cual a la hora de abrirlo nos va a abrir un menú en una ventana adicional donde nos aparecen muchas funciones. Aquí es donde vamos a empezar a ver ciertas funciones que regularmente son las que tenemos que hacer al inicio para poder irnos acoplando a las funciones del programa. En específico, yo quisiera que veamos esta función de aquí, la crosshair, ¿sí? Si se dieron cuenta al principio, lo voy a dejar en 10. Yo tengo mi cursor dentro del área de trabajo. Ahí me aparece un cursor pequeño, ¿sí? Pero ya es costumbre que yo lo quiero full tamaño, ¿sí? Así me es mucho más fácil a mí ubicar el cursor
cuando yo estoy trabajando. Son recomendaciones que yo les voy a ir dando en el camino de qué es lo que nos ha funcionado muy bien a nosotros, ¿sí? Después tenemos funciones de abrir y guardar, donde yo le puedo programar al programa en qué archivo, en qué formato quiero yo que me guarde todos los programas cuando yo le dé guardar. Y esta es una función que tenemos que ponerle atención en nuestro curso porque a la hora de que nosotros migramos de AutoCAD a SketchUp, si lo guardamos con un 2018, lo más seguro es que SketchUp no nos lo pueda abrir, ¿sí? Por eso es que siempre tenemos que darle un guardar 2010. Y en esta opción, en vez de estar guardando siempre el archivo como 2010 manualmente, si lo hacemos desde esta función de opciones y lo aplicamos, el programa siempre que le demos guardar, no lo va a guardar como AutoCAD 2010. Esto nos va a ahorrar mucho tiempo porque entre plataformas a veces tenemos que regresar a una plataforma anterior para hacer algún cambio y migrarlo nuevamente al siguiente programa. Entonces, como siempre vamos a tener que darle guardar, en vez de, si no tuviéramos esta opción, tendríamos que darle guardar como y darle el nombre y buscar la función 2010. En este caso ya lo programamos con anterioridad para que siempre se guarde como 2010. ¿Sí? Después nos vamos a funciones de impresión y publicación. Aquí no hay que maniobrar absolutamente nada, sino que quiero que nos vayamos al área de drafting, en donde podemos cambiarle el tamaño al cursor una vez tengamos identificados puntos snap en inglés o puntos de imán en español. Ya les voy a enseñar a qué se refiere con esto. Y también la apertura de el recuadro cuando ya tengamos selección. Yo por lo regular lo trabajo a la mitad para que no tenga ninguna dificultad. Luego tenemos opciones de 3D. Tenemos las opciones de el punto grip o imán, el pickbox, ¿sí? Siempre a la mitad lo podemos manejar. Y aquí, a la hora de que nosotros hayamos modificado todas nuestras preferencias y todas nuestras opciones, el programa me permite crear un perfil, ¿sí? ¿Por qué? Porque en una misma computadora o en un mismo archivo pueden trabajar 2, 3 o 4 o X cantidad de personas. Entonces, yo puedo venir, ¿sí? Y cambiarle el nombre a este perfil. En este caso voy a poner perímetro, ¿sí? Le voy a dar aplicar y cerrar, ¿sí? Y aquí le voy a dar la función de aplicar. Entonces, yo puedo crear diferentes perfiles con diferentes opciones para que cuando alguien esté trabajando pueda buscar la ventana de perfiles y buscar su nombre o su perfil creado para no tener que modificar nuevamente todas las opciones del programa. Y ahí nosotros ya tenemos nuestras opciones delimitadas para poder iniciar a trabajar en nuestro programa. ¿Sí? La siguiente barra que vamos a ver son las barras de menús en esta parte de acá, donde tenemos el home, ¿sí? Tenemos la pestaña de insertar, la de anotaciones, paramétricas, vistas, manejo o administración. Estos son outputs o salidas. Esta es una función para añadir aplicaciones. Esta es una función para colaborar dentro de un ambiente de AutoCAD 360. Estas son opciones express, ¿sí? Y lo que les mencionaba de las apps. En particular, este curso vamos a utilizar las primeras 3 pestañas. Ya las demás son pestañas para funciones más avanzadas que no cumplen con los requisitos del curso, ¿sí? Luego de haber visto esto, vamos a pasar a la barra de herramientas, ¿sí? De aquí vamos a pasar para abajo, vamos a ir explicando uno por uno cuáles son las funciones que tenemos dentro de nuestra barra. Lo primero que vamos a ver es el recuadro de dibujo, ¿sí?
Es prácticamente las funciones más esenciales del programa. Nuevamente veamos que a la hora de colocarnos en una función en especial, sin darle clic, el programa nos va a desplegar para qué sirve esa herramienta, ¿sí? En este caso tenemos la herramienta de línea, la cual nos permite generar en nuestra área de trabajo una línea dando un clic izquierdo y colocando la línea en la dirección que necesitemos, ¿sí? Y con la dimensión que necesitamos. Si se dan cuenta, en la parte de arriba de nuestra línea nos aparece un display donde nos está mostrando la dimensión de esa línea. En este caso, nosotros tenemos seteado el AutoCAD en metros, ya por default viene así. Y le voy a dar, vamos a hacer los ejemplos con cada una de las herramientas. Entonces, para empezar, vamos a darle que necesitamos una línea de 50. Simplemente tapeando nuestro programa en nuestro teclado, vamos a generar una línea que tiene 50 metros de distancia, ¿sí? Para generar una línea contraria, solo tenemos que ubicar el ángulo en que la queremos. Por ejemplo, vamos a hacer una línea de 50 en el área vertical, pero también podemos utilizarlo con funciones de ángulos, ¿sí? Y cuando tengamos que hacer una línea con funciones de ángulo, simplemente nos vamos a la herramienta de línea, vamos a generar una línea, por ejemplo, esta la vamos a generar desde este punto. Ya se dan cuenta que ya nos están apareciendo los imanes que les mencionaba anteriormente, que son herramientas que nos permiten ubicarnos en un punto específico de nuestro dibujo para poder generar una línea continua desde ese punto. Y para generar una línea con ángulo, solo tenemos que irnos a nuestro teclado y ubicar en la parte izquierda inferior, en la mayoría de teclados aparece a la par de la Z, este icono que es una flecha hacia la izquierda, o mayor conocido en el mundo de la matemática como menor que, ¿sí? Para poderle dar un ángulo específico. Entonces presionamos esa tecla, le damos enter y el programa nos va a pedir que generemos una línea con una distancia específica, ¿sí? Yo le puse que es una línea de 50 metros y la quiero a un ángulo de 45 grados, ¿sí? Ya tenemos nuestra línea con una distancia de 50 metros, ¿sí? Y un ángulo, lo voy a ver aquí, después les voy a enseñar cómo sacar los ángulos de 45 grados, ¿sí? Cada una de las herramientas que aparecen aquí, todas pueden ser programadas con los comandos, ¿sí? Que nos permite utilizar AutoCAD. ¿Para qué sirven los comandos? Simple y sencillamente sirve para generar rapidez en el dibujo que estemos realizando. ¿Y qué es un comando? Esta es la función de línea, ¿sí? Pero al momento de presionar la L en nuestro teclado, nos despliega una lista, ¿sí? De funciones que empiezan con L, ¿sí? Hay un montón, pero en especial la L es el comando de línea. Entonces no necesariamente tenemos que regresar a nuestra barra de herramientas a buscar la función de línea, sino que estando en el área de trabajo presionamos L y estamos listos para hacer nuestra línea conforme la necesitemos, ¿sí? Vamos a pasar entonces a la siguiente función, que es polilínea. Y la polilínea, como su nombre lo indica, es un conjunto de líneas, pero a diferencia de estas que están separadas porque fueron realizadas una por una, la polilínea
nos permite recrear este mismo objeto que vamos a recrearlo aquí, ¿sí? Lo voy a hacer similar, lo voy a dar 50, 50, 50, y en esta parte de aquí le voy a dar 45, pero a diferencia de este es un conjunto de líneas en la cual yo no puedo seleccionar solo una línea, sino que están unidas, están hechas un grupo o polilínea, ¿sí? Esto se ve mucho cuando trabajamos ya proyectos donde vienen los archivos de Revit o de Civil, por ejemplo, donde nos presentan topografía, ¿ya? Por lo regular vamos a ver que nuestras líneas, nuestros cortes de nivel vienen en polilíneas, ¿sí? Y no en líneas individuales, ¿ya? Luego vemos la función de círculo y dentro de la función de círculo ven que ya tenemos que la herramienta se divide en dos partes. El icono se divide en dos partes. La primera es la función de círculo normal, en donde yo puedo desde un punto central darle un radio de 50 metros y el programa me va a crear un círculo con un radio de 50 y un diámetro de 100, ¿sí? Porque yo le indiqué que fuera un radio de 50 metros. Pero dentro de la función de círculo hay varias opciones para poder recrear un círculo, ¿sí? No necesariamente desde la función central con radio, sino que también puede ser desde la función central con diámetro. Entonces, aquí si se dan cuenta, el dibujo es diferente. Y si yo le pongo al programa que me haga un círculo de 50, lo que me va a hacer es un círculo de 25 de radio por 50 de diámetro, ¿sí? Ahí están los 50 de diámetro, pero solo lo recreó con 25 de radio. Ya ahí ustedes ya pueden generar las opciones que mejor les quede para el proyecto que estemos realizando. Como pueden ver, hay otras opciones, no son tan prácticas porque ya se necesitan 2 puntos o 3 puntos de referencia, ¿sí? O ya utilizar opciones un poco más avanzadas con tangentes y radios, ¿verdad? Pero para las funciones que necesitamos aprender en nuestro programa, estas dos que aparecen al principio son las que más se utilizan, ¿sí? Después vamos a seguir con la función de arco y con la función de arco podemos ver que también tenemos el icono dividido en dos funciones. Vamos a ver la primera función de arco en donde yo voy a generar un punto central, un segundo punto y tengo que ubicar un tercer punto. Vamos nuevamente en esta parte de acá. Voy a generar de este punto para acá. Voy a ubicar un punto, digamos, en esta área, ¿sí? A través de 3 puntos, yo creé un arco, pero también podemos trabajar muchas demás funciones. Vamos a ver esta que aparece acá. Vamos a generar un arco aquí, ¿sí? Donde yo le puedo dar la circunferencia que yo desee a ese arco. Yo generé un punto inicial, generé un ángulo de 90 grados y después le indiqué que a partir de ese ángulo yo lo quería que terminara a un ángulo de 45 y el programa lo que toma de referencia es este ángulo de aquí para acá, ¿sí? Como pueden ver, tenemos varias funciones en el área de arcos, pero la que más utilizamos es esta, la inicial, ¿sí? Que es a través de 3 puntos, ¿sí?
Nuevamente nos vamos a nuestra área de menús y encontramos la función de rectángulo. Rectángulo también tiene dos opciones. Vamos a utilizar la primera, en donde generamos un rectángulo con diferentes medidas. Yo quiero uno que tenga 100 metros aquí y con el tabular del teclado puedo generar la siguiente medida y el programa me va a generar un rectángulo con una polilínea, ¿sí? Con las medidas que yo le especifiqué. También podemos generar polígonos, ¿sí? Dentro de nuestra función de rectángulo nos aparece polígonos. Y lo primero que nos pregunta el programa es cuántos lados queremos que tenga nuestro polígono. Si son 4, ya no es un polígono, sino que es un cuadrado. Pero podemos decirle que queremos que sea de 5, ¿sí? Le damos un enter, le vamos a dar un punto de inicio en esta parte de acá y me pregunta el programa, me saca dos opciones. ¿Quieres que lo hagamos dentro de un círculo o fuera de un círculo? Vamos a empezar con dentro de un círculo, ¿sí? Y le voy a indicar al programa que quiero que sea de 45. Voy a hacer una comparativa aquí, ¿sí? Des en cuenta que ya prácticamente tenemos de tamaño 45 en la parte de afuera, ¿sí? Tenemos ya nuestro polígono. Podemos generar polígonos hasta de 8 lados, ¿sí? Donde vamos a iniciar acá un punto y vamos a darle la siguiente opción. Le vamos a dar 45 y aquí el programa ya podemos identificar que se trabajó interior el tamaño 45. Cambio aquí fue exterior, ¿sí? Y nos trabajó los polígonos con los lados que nosotros le solicitamos al programa. Luego de esto vamos a ver la función de elipse, ¿sí? Donde podemos generar de un punto central, le vamos a dar 45 y nos permite, si le doy 45 aquí, prácticamente me hace un círculo perfecto, pero aquí es donde nos permite hacerlo con una elipse y le damos que 45 de izquierda a derecha, pero 30 de arriba para abajo y nos crea nuestra elipse. También hay diferentes opciones y tenemos inclusive elipses creadas con arco, ¿sí? Pero son funciones un poco más avanzadas que por el momento no las vamos a estar revisando, ¿sí? Para darse cuenta, ahorita terminamos con las funciones básicas de dibujo, pero en la parte de abajo nos aparece una extensión, ¿sí? De dibujo. Y aquí es donde nos aparecen varias opciones. Le vamos a poner mérito y estudio a las primeras 4 que nos aparecen, ¿sí? La primera es la Split Fit Line, que prácticamente es para generar líneas con contornos y ángulos curvos, ¿sí? Pero estamos generando una polilínea con ángulos y curvas libremente, ¿sí? La siguiente función nos permite hacer otra split line, pero con puntos de referencia, ¿sí? No necesariamente por donde le estoy dando clic, el programa me está pasando la línea, ¿sí? Sino que nos está haciendo con un ángulo, nos va generando una línea de referencia y siempre la trabaja y podemos seleccionar nuestra línea y maniobrar estos puntos de manera de poder cambiar las curvas que nos está presentando el programa, ¿sí? Son formas de hacer polilíneas. Luego tenemos la construction line o línea de construcción, que es bien importante para nuestras funciones iniciales cuando vayamos a empezar con nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque la construction line nos sirve como para trazar esos ejes imaginarios que nosotros necesitamos marcar en un proyecto.
Es decir, aquí, por ejemplo, ya marqué 2, ¿sí? Y como todo proyecto arquitectónico tiene ejes, nosotros generamos nuestras construction line o líneas de construcción, y aquí es donde podemos generar, le vamos a dar una función de copy, y yo le voy a decir que se mueva 50 metros para arriba y me hace una copia de esta construcción line horizontal. Voy a generar una copia de esta horizontal, le voy a dar 25, y prácticamente estoy delimitando, por ejemplo, en este caso es un ejemplo, un límite de un terreno, ¿sí? Luego estas líneas se pueden ocultar, pero básicamente nos sirven para generar nuestros ejes dentro del programa, ¿sí? Y la siguiente función es muy similar, solo que trabaja de aquí en adelante. O sea, nosotros generamos un punto inicial y a partir de ese punto inicial genera una línea sin fin, se le llama, ¿sí? Es como la misma función del construction line, pero desde un punto inicial. Cambio, la construction line solo me pregunta en qué ángulo quiero la línea y me la hace infinita. No tiene fin esa línea en toda nuestra área de trabajo. En cambio, la línea ray, sí, es similar, solo que le marcamos al programa desde un punto inicial, ¿sí? Y por último vamos a ver una función que se llama hatch. El hatch o superficie, creo que aparece en español, es para generar patrones dentro de ciertos objetos. Por ejemplo, que nosotros quisiéramos remarcar un área, ¿sí? Nos aparece la función de hatch. Dentro de un polígono tiene el único requisito que pide esta función es que el polígono tiene que estar completamente cerrado. Si en dado caso el programa reconoce que no está cerrado, no nos va a permitir generar ningún hatch en esta área porque no está cerrada la línea, ¿sí? El polígono. Y adentro de hatch, el programa nos saca una pestaña adicional que se llama editor de hatch, donde nosotros podemos seleccionar el patrón que querramos colocar dentro de el hatch. Por ejemplo, vamos a poner este patrón que simula ser un adoquín. Tenemos el área de escala donde yo puedo trabajar la escala que necesito para poder generar mi patrón dentro de ese polígono, ¿sí? Ese tipo de polígonos también se puede, ese tipo de hatch, perdón, también podemos trabajarlos. Aquí hay varios ya cargados en el programa. Podemos trabajar los sólidos y podemos generar con colores, ¿sí? Aunque también podemos hacer ciertas combinaciones. Y a la hora de que generamos una combinación, el programa nos pregunta qué tipo de combinación de colores queremos realizar, ¿sí? Anteriormente, antes de tener todas las funciones que vamos a ver más adelante que trae Lumion, la mayoría de arquitectos trabajábamos nuestras funciones de colores en los planos a través de esta herramienta. Ya actualmente ya no la usamos, sino que lo que hacemos es utilizarla para generar patrones de diferenciación entre texturas. Por ejemplo, una textura exterior que querramos remarcar, por ejemplo, como esta piedra, ¿sí? Ya solamente lo utilizamos para ese tipo de función, ¿sí? Hemos terminado entonces la función de dibujo. Aquí vamos a pasar a unas funciones que quiero que remarquemos antes de seguir con nuestro menú de modificar. Tenemos dos opciones de selección con nuestro mouse o cursor. La primera opción es generar un clic izquierdo y de derecha a izquierda hacer un movimiento. Des en cuenta que si yo toco una pieza
de esta polilínea aparece mi área de selección y todo lo que esté tocando esa línea se va a seleccionar, ¿sí? Esa es la primera función de selección. En inglés se le llama crosshair. Es generar una opción para seleccionar todo lo que toque mi área de selección verde. Y la segunda opción es de izquierda a derecha, siempre con el clic izquierdo, pero vean que el color es azul. Y a diferencia de la función de derecha a izquierda o el crosshair verde, así le vamos a llamar, el cross azul no me deja seleccionar a no ser que yo sobrepase todo el polígono, ¿sí? Con el verde, aunque toque una esquinita, lo selecciona. Pero con el azul, si no lo selecciono completo, no me lo va a dejar seleccionar, ¿sí? ¿Ven? Aquí con verde, vamos a hacer el ejemplo. Aquí con verde, solo toco una esquinita y lo selecciona. Con azul, no importa si yo cubro más espacio, no me va a seleccionar nada. Tengo que pasar el área azul en todo el polígono para que me sea seleccionado. Y para deseleccionar un objeto, ¿sí? Con nuestra función de escape en el teclado, deseleccionamos nuestro polígono o objeto que hayamos seleccionado en el programa. Dicho esto, vamos a pasar entonces a nuestra función de modificar, en donde encontramos funciones bastante simples, pero que a la hora de sumarlas ya en un proyecto real nos van a generar mucho valor. Primero vamos a encontrar la función de mover, en donde seleccionando un polígono, ¿sí? Le damos un clic. Podemos seleccionar varios polígonos, ¿sí? Pero media vez nosotros seleccionamos un polígono y le damos barra espaciadora, el programa ya me va a decir, bueno, ¿de qué punto querés mover este objeto? En especial, cuando son objetos, en este caso circulares, nos va a generar un imán en el centro del círculo, ¿sí? Yo le voy a dar un clic izquierdo y le voy a decir que quiero movilizarlo. Y ahí el programa me pregunta para dónde lo quieres movilizar. En este caso, lo puedo mover en forma libre o lo puedo mover perpendicular a nuestra línea de eje. Nuestros ejes horizontales y verticales siempre son marcados y el programa los genera con un imán. Entonces yo puedo venir y si le digo al programa, yo lo quiero mover ese círculo de izquierda a derecha y le voy a dar una distancia de 50 metros, ¿sí? El programa automáticamente me mueve mi polígono en la dirección que le indiqué, 50 metros. Vamos a hacer el mismo ejemplo, pero con un polígono rectangular. Lo selecciono, le doy barra espaciadora y después me pregunta el programa desde dónde lo vas a mover. En este caso quiero enseñarles que aparte de las esquinas tenemos imanes intermedios, ¿sí? Si ahorita no les aparece en su AutoCAD, yo les voy a enseñar ahorita que terminemos este ejemplo, cómo activar esos imanes, ¿sí? Vamos a moverlo de aquí para acá y le voy a decir que lo quiero mover 25 metros para abajo. Y el programa ya me lo movió, ¿sí? También lo puedo hacer si yo acabo de utilizar la función de mover y la necesito utilizar otra vez, no necesariamente me tengo que ir a la función en esta parte, sino que con la misma barra espaciadora el programa reconoce la última función realizada y me permite utilizarla nuevamente. En este caso le voy a decir que me mueva el programa a un ángulo, siempre con nuestra flechita, de 45 grados, ¿sí? Y vean que ya solo me permite moverlo a 45 grados. Y le voy a dar que me lo mueva a una distancia de 50 metros. Y ya me lo movió desde el punto de referencia 50 metros. ¿Sí? Esa es la función de mover. Para los que no
vi que me escribieron en el chat, para los que no se les activaba la función midpoint o intermedia en español de los OSNAP o imanes, vamos a teclear en nuestro teclado la función OSNAP, ¿sí? Le damos un enter y nos va a salir una ventana emergente que se llama opciones de dibujo, en el cual la opción de objetos snap nos va a permitir seleccionar los puntos de imanes que nosotros necesitamos. Yo les recomiendo que utilicemos el endpoint, que son los puntos de esquina, ¿sí? Son los que vamos a utilizar siempre. El midpoint o intermedio. El centro, ¿sí? Que es cuando tenemos círculos. Intersección es muy útil también. También utilizamos el de extensión. Y algunos utilizan el de cercanía o nearest, ¿sí? Para todo eso ya le damos OK, pero quiero aprovechar ya que estamos aquí a que veamos esta ventana de opciones. Siempre nos va a aparecer las opciones de Snap, el Polar Tracking, ¿sí? Que este Polar Tracking nos permite que cuando hacemos unas líneas poder generar el imán vertical o horizontal. Por eso se le llama Polar, porque el programa se une al imán vertical o horizontal de nuestras líneas cuando estamos trabajando, ¿sí? Los objetos, las opciones de imanes en objetos. También tenemos imanes en objetos 3D, que es algo que no veremos en este programa, pero sí tenemos ahí las funciones. También, como pueden ver, nos aparece el icono de Option, el cual nos permite ir a la función de opciones que inicialmente vimos en la barra de AutoCAD, ¿sí? Si llegáramos a necesitar modificar algo por el estilo, pero aquí le damos OK y ya ustedes ya van a tener sus funciones de imanes, ¿sí? Esta es la función de nearest o cercanía que les mencioné, ¿se acuerdan? En el cual reconoce que hay un objeto, una línea ahí, en vez de, si no la tenemos activa, el programa no me va a generar esta opción de cercanía hacia un objeto o una línea, sino que solo va a reconocer los puntos terminales, los endpoints o los intermedios o middle points, ¿sí? Luego de esto vamos a ver la función de copiar. El copiar prácticamente es lo que todos sabemos utilizar. Seleccionamos el polígono, le damos un enter o barra espaciadora y vamos a generar una copia de el polígono que hayamos seleccionado, ¿sí? En este caso podemos ir trabajando varias hasta que no terminemos con la función de escape. El programa va a seguir activando la función de copiar, ¿sí? Luego tenemos la función de stretch. Esta es una función bastante buena porque nos permite generar un cambio dentro de nuestro polígono o líneas, ¿sí? Voy a hacer un ejemplo acá. Si en dado caso yo tuviera que hacer esto más corto, ¿sí? Tengo dos opciones, stretch o en este caso que es polilínea es mucho más fácil porque nos aparece un punto intermedio que nos permite modificarlo, pero para nuestras líneas que no nos permite hacer ese tipo de opciones está la función de stretch. ¿Y cuál es el stretch? El stretch es seleccionar un punto de esa línea, le vamos a dar un enter y nos va a alargar la línea hacia donde la necesitemos. Voy a hacer un ejemplo con este polígono como si fuera, lo voy a explotar para que ya no sea polilínea, sino que ya tenemos líneas independientes y le vamos a dar stretch. Entonces yo genero aquí un stretch, le doy un enter y le voy a decir que me lo recorte solo 30 metros, ¿sí? 30 metros y al programa me lo recortó a la distancia que yo le indiqué, ¿sí? Vamos a hacer, por ejemplo, un ejemplo aquí, donde yo selecciono esto y puedo
estrechar esta parte. Dese en cuenta que el programa, yo seleccioné un stretch de derecha a izquierda, pero no sobrepaso estos 2 puntos. Vean bien, no sobrepaso estos 2 puntos. Entonces, esos 2 puntos quedan fijos y todos los que están en la selección en verde se vuelven móviles, ¿sí? Vean cómo esos puntos se quedan fijos y los que estaban dentro de la selección se volvieron móviles. Yo le voy a dar aquí 75 y yo ya pude estirar ese polígono, pero dejando los puntos que yo no toqué en mi selección, ¿sí? Para eso sirve el stretch. Después tenemos la función de rotar, en donde rotar seleccionamos el objeto, le damos un enter o barra espaciadora. El programa nos pregunta, ¿en qué punto quieres que empecemos la rotación? Me voy a ir a este punto intermedio y el programa ya me permite rotar ese polígono. Lo puedo hacer manualmente o lo puedo hacer con un ángulo específico. Yo le voy a dar un ángulo de 45 grados y el programa me lo rotó 45 grados para que yo lo tuviera exactamente en esa dirección. Tenemos también una función de espejo o mirror, ¿sí? El espejo o mirror sirve para hacer una copia de este polígono o de un objeto idéntica, pero en función de un espejo. Veamos que yo selecciono la opción, selecciono el objeto, le voy a decir que quiero que empiece a 15 metros de distancia y voy a hacer un objeto espejo de este objeto. Y el programa viene y por último me pregunta si quiero mantener el objeto inicial o lo quiero eliminar. Si yo le doy que sí, lo voy a borrar. Y si le doy que no, lo voy a mantener. ¿Sí? Voy a repetir este procedimiento. Selecciono el mirror o su comando en inglés MI en el teclado. Selecciono mis 2 objetos y le voy a decir que quiero que me haga una copia desde este punto. Solo estoy poniéndolo al random ahí. Voy a seleccionar el ángulo en que yo quiero hacer mi copia, ¿sí? En este caso lo voy a dejar ahí. Y si yo le doy yes o sí, elimino la fuente de copia de mis 2 objetos, ¿sí? En dado caso, esa no fuera mi opción, que yo quería mantenerlas, puedo darle control Z, pero aquí le voy a hacer el mismo ejemplo para que veamos que si le damos no, se mantiene la fuente original y nos hace 2 copias de nuestros objetos. ¿Sí? Luego tenemos la función de escalar o scale. Prácticamente es agarrar un objeto. Vamos a agarrar este objeto que tenemos acá o este para acá. Vamos a agarrar este, lo seleccionamos, le damos una barra espaciadora o enter. El programa me pregunta desde qué punto quieres que empecemos. Le voy a dar desde este punto central. Y lo único que estoy haciendo es agrandando ese objeto. ¿Sí? Lo puedo hacer manual o lo puedo hacer en referencia a un factor de escala. Es decir, el número que nos aparece a la par del cursor, que dice actualmente 1.29, ese es un factor de escala. Quiere decir que si la elipse tenía un tamaño de factor 1, si yo quiero que sea el doble del tamaño, le voy a poner 2. Y el programa me va a hacer a factor de escala el doble de ese tamaño. Si fuera diferente, yo lo quiero hacer más pequeño, lo quiero hacer a la mitad de ese tamaño, le voy a dar 0.50 y regreso al tamaño original. ¿Sí? En la escala funciona con factor, no con medida. ¿Sí?
Si esto tenía una medida de diámetro 100 y yo le pongo 200, no va a hacer eso, sino que si yo le pongo, por ejemplo, este era 10, si yo le pongo 200, me lo hizo inmenso, ¿sí? Porque me lo hizo 200 veces el tamaño que teníamos originalmente, ¿sí? Control Z para regresar a nuestra función inicial. Luego nos va a aparecer funciones un poquito más avanzadas que ya tenemos aquí, que son el trim o cortar, el chamfer, que tenemos una función en esquinas o curvas, y el array. Estas funciones las vamos a ver ahorita que regresemos de nuestro descanso. Vamos a tomarnos 15 minutos y los espero entonces a las 8:15 para continuar con la sesión. Muchas gracias y cualquier duda me escriben por el chat. Continuando entonces con las herramientas que nos presenta la opción de modificar en el programa, vamos a ver la función que nos aparece aquí que se llama trim, que también vemos que tiene dos funciones. Está el trim normal o corte o la extensión o extend, ¿sí? La función de trim o sus siglas de código TR, ¿sí? Nos permite generar cortes en líneas que son intersectadas por otras líneas, ¿sí? Vamos a hacer la referencia. Voy a hacer una línea acá, ¿sí? Y voy a hacer otra línea por acá, que estamos cortando varias líneas. Con la función de trim, el programa me pregunta qué tipo de función vas a cortar. Va. Nos aparece, y si se dan cuenta, desaparece la línea que esté en medio de dos líneas, ¿sí? Si le damos un clic, desaparece esa parte de ahí. O, por ejemplo, la línea que está cortada por una línea. No necesariamente tenemos que tener dos líneas para hacer un corte, sino que simplemente nos colocamos en la parte que queremos eliminar y le da el trim. Por ejemplo, en esta parte de acá, si ustedes se dan cuenta, podemos eliminar líneas que estén en polilíneas o hacer cortes a diferentes objetos, en este caso círculos, ¿sí? Para eso sirve la función de trim. Y la función de extend es para continuar las líneas que necesitemos extender, ¿sí? Dígase, por ejemplo, esta línea que está acá, ¿sí? Yo la tenía, voy a darle control Z, yo la tenía en estas dimensiones, en medio de estas dos líneas, pero yo necesito que llegue hasta este punto, ¿sí? Entonces le doy un clic y el programa me la reconoce hasta el punto donde llegue la siguiente línea. Vamos a hacer un ejemplo. Yo, por ejemplo, esta línea de acá, si se dan cuenta, me aparece un círculo. ¿Por qué? Porque en mi pantalla actual no tengo una línea de referencia con la que esta línea vaya a topar. No es como esta, que esa sí tiene una línea de referencia para acá. En cambio, esta no tiene ninguna referencia para este lado, solo para el otro extremo. Pero si yo me alejo, encuentro una de mis líneas de construcción. Entonces ahí yo ya puedo extender mi línea hacia esos puntos de referencia, ¿sí? Para eso sirve nuestra función de extend. Vamos con la siguiente función, que es la de chamfer. Y acá nos permite estas primeras dos opciones que son las que nos vamos a ubicar. Primero la fillet, ¿sí? Es donde el programa me permite hacer un corte entre dos líneas, pero ahí me pregunta el programa, ¿qué objeto vamos, qué es lo que necesitamos hacer? Le vamos a dar la función R de radio, ¿sí? Le vamos a dar un enter. El programa me pregunta, ¿qué radio quieres hacer de corte? Y le vamos a decir que quiero que tenga 25 metros de radio de corte, ¿sí?
Entonces vean cómo yo selecciono una línea y puedo unirla con otra, pero con un ángulo curvo de 25 metros. Vean que yo acá estoy generando 25 metros de radio de corte para hacer esquinas curvas, ¿sí? Como lo acabo de realizar acá. Vean acá, por ejemplo, selecciono una línea, con un clic izquierdo, selecciono la siguiente línea y el programa me hace la unión de esas dos líneas, pero con un ángulo curvo de 25 metros de radio. Y la función de chamfer es exactamente lo mismo, solo que a diferencia que acá la base recta. Entonces vamos a ubicarnos en nuestra línea de comandos, en nuestra barra de comandos, y le vamos a decir que de todas estas opciones que nos aparecen aquí, la que nosotros usamos es la D, de distancia. Ok, ¿qué distancia quieres en la primera distancia? ¿Sí? Vamos a poner D. Y le vamos a decir que quiero que sea de 15 metros la primera distancia. Le damos otro Enter y en la siguiente distancia también quiero que sea de 15 metros. ¿Sí? Entonces yo selecciono una línea, selecciono la otra y automáticamente el programa nos hace un corte con 15 metros de distancia desde la línea original hasta el corte. Vean, 15 metros aparece ya de distancia. ¿Sí? Pero también se puede dar el caso que necesitemos diferentes tipos de distancia. Entonces, le vamos a dar chamfer, le vamos a dar la función de distancia, y en vez de que sean 15 en la primera, le voy a dar 5. Y en la segunda, le voy a dar 15. ¿Sí? Entonces, selecciono mis dos líneas y ahí vean la diferencia. Utilizó 15 en la primera, en la segunda línea, pero solo 5 metros de distancia en la primera línea. ¿Sí? Podemos modificar nuestros ángulos de corte de esas líneas. ¿Sí? La siguiente es para blend curves o para suavizar curvas. ¿Sí? Pero, por ejemplo, que yo quisiera unir estas dos. Es una función un poco más avanzada que realmente no la utilizamos mucho. Luego vamos a ver una función de array. Y para esa función voy a copiar un objeto aquí, porque yo les voy a enseñar ahorita cómo funciona esta función. Primero, vemos que nuestro icono también se divide en dos, ¿sí? Porque tenemos array rectangular a través de un patrón o polarizado, ¿sí? Vamos a ver la primera. La primera es, seleccionamos un objeto, ¿sí? Le damos Enter. Y el programa me va a decir cuántas columnas y cuántas filas quiero yo de ese objeto, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, le voy a decir que quiero 5 columnas y que quiero 5 filas, ¿sí? Vean cómo el programa me generó 5 columnas, 1, 2, 3, 4, 5 y 5 filas, 2, 3, 4, 5. Me pregunta qué distancia quiero que se mantengan entre ellas. Entonces yo le voy a decir que en vez de 200 quiero que sean solo 150. ¿Sí? Igual en la parte horizontal. ¿Sí? Y ahí ya me hizo un patrón con la distancia que yo le solicité. Aquí ya es una función en donde el programa me dice cuántos niveles quiero de este patrón, pero esto ya es una función en 3D, porque si yo le doy que quiero 2 o 3 niveles, ya no lo está levantando en un eje Z, el cual no vamos a trabajar acá, ¿sí? Sino que solo vamos a ver áreas de 2D. Entonces aquí le damos cerrar y el programa ya me generó el objeto en grupo de 5 columnas y 5 filas. ¿Sí? Si lo seleccionamos, nos abre una pestaña de edición en donde nosotros podemos editarlo, reemplazarlo o cambiar de 5 a 4 columnas. ¿Sí? Y le damos cerrar.
ya lo podemos editar sin necesidad de explotarlo y borrar uno por uno, ¿sí? Para eso nos sirve el array. Pero vamos a hacer, para el siguiente ejemplo, una polilínea, ¿sí? Que venga aquí. Tal vez la vamos a hacer un poco más pequeña. ¿Sí? La siguiente opción es, yo voy a seleccionar un objeto. Le vamos a dar array a través de un recorrido o un patrón. Entonces seleccionamos el objeto, le damos enter, seleccionamos nuestro patrón y vean que ahí el programa seleccionó y hizo conforme la curva las líneas, ¿sí? Solo que aquí yo le voy a quitar espacio, lo voy a poner a 10 y vean cómo me multiplicó el objeto a través del recorrido del patrón que le estoy dando, ¿sí? Perdón, ahí estamos. ¿Sí? Vamos a seleccionar otra vez. Lo único que vamos a hacer aquí es que vamos a copiar nuestro objeto y le voy a pedir que me lo ponga acá. ¿Por qué? Porque vamos a hacer nuevamente el ejercicio, ¿sí? Le vamos a dar array, objeto, enter, path, enter, y ahí nuevamente, lo que pasa en el primer ejemplo es que lo habíamos seleccionado desde este punto, pero si lo acercamos ya nos hace la copia de los objetos a través de la línea que le marcamos como patrón, ¿sí? Y aquí es donde viene y pregunta el programa, cada distancia, cada cuánto, le voy a dar 150, ¿sí? Aquí le voy a decir 150 también. Le voy a decir que quiero 2 líneas, ¿sí? O puedo decirle 3. Ya ustedes sabrán para qué utilizan estas funciones. Vamos a regresar a la A1, ¿sí? Y le damos cerrar. Entonces, en resumen, estas funciones nos sirven para multiplicar los objetos dependiendo si lo necesitamos en un área rectangular a través de un patrón o por último a través de una función polar, ¿sí? Vamos a ver esa función polar. Voy a copiar este polígono, ¿sí? Le damos copy, lo copiamos acá y le vamos a dar polar. Seleccionamos el objeto, le damos un enter, ¿sí? Seleccionamos el punto y el programa me dice que a través de eso nos hace un círculo donde yo le puedo decir que quiero solo 5 objetos, por ejemplo, o lo puedo multiplicar al punto de hacerle 10, ¿sí? Y que quiero 3 círculos, por ejemplo. Vean cómo genera un patrón a través de las distancias que yo le estoy pidiendo el programa, ¿sí? Aquí, por ejemplo, si yo le doy menos, me va a generar solo de 1/4, pero si le doy 36, que era el original que tenía, me cierra el círculo. Y si subo de 36 a 50, ya me va a multiplicar aún más los objetos, ¿sí? Le damos close y ya tenemos nuestro patrón establecido como grupo a través de nuestras funciones de array, rectangular, a través de patrón o polarizado, polar, ¿sí? Luego vamos a ver funciones básicas como borrar, erase, ¿sí? Donde yo puedo seleccionar un objeto o puedo seleccionar una línea y darle eliminar. Al mismo tiempo yo puedo seleccionar una línea y darle suprimir en el teclado, que es la misma función que nos da el erase. En el teclado podemos utilizar el suprimir o podemos usar el comando E, que es de erase. En español, pues va a ser el comando B de borrar, ¿sí? Después tenemos
la función de explotar, ¿sí? Veamos para qué nos sirve explotar. Regularmente nos vamos a topar con objetos como polilíneas, ¿sí? Y con esta función de explotar, lo que hacemos es separar esos objetos. Estamos prácticamente explotando ese grupo para poder seleccionar una línea específica y no tener el problema o la limitante de que están hechos en una polilínea. Para eso sirve la función de explotar. Y la siguiente función es la función de offset, ¿sí? La función de offset es para crear copia de los objetos paralelos al mismo objeto o en su función circular concéntrico al objeto. Vamos a hacer el ejemplo. Voy a hacer un círculo, ¿sí? Y voy a hacer un rectángulo de diferentes medidas. Con la función de offset, yo selecciono la distancia del offset. Entonces le voy a decir 25 metros. Después me pregunta el programa, ¿qué objeto quieres hacer? Selecciono el círculo y el programa me marca en azul el objeto inicial con el que estoy seleccionando. Si yo me coloco adentro del círculo, me lo hace 25 metros de distancia interior. Y si yo me coloco afuera del objeto, me lo coloca a 25 metros de distancia fuera del objeto. ¿Sí? Y con esto yo hago líneas paralelas a mi objeto a cierta distancia que yo ya le seleccioné al programa. Nuevamente continúo. Si yo le doy para adentro, creo el mismo objeto con disminución de 25 metros de distancia entre cada uno. ¿Sí? Igual acá tenemos 25 metros de distancia entre uno y uno. ¿Ya? Para eso sirve el offset. Es donde entramos a utilizarlo al momento de hacer nuestros ejes. ¿Por qué? Porque con la tecla O o el de offset, ¿sí? El comando O en el teclado, con Enter, yo le voy a decir que este terreno vamos a hacer el muro de de 15 centímetros de espesor, que regularmente tiene un muro aquí en Guatemala, ya con acabados. Entonces selecciono mi muro y para dentro del muro, para dentro del polígono, yo genero ya mi grosor de muro, ¿sí? Donde sí, con el comando DI, que es para verificar la distancia, me voy a mis puntos, me marca que tengo 15 centímetros ya de espesor de muro. Y aquí es donde ya empezamos a trabajar los ejes. Por ejemplo, yo puedo venir y seleccionar que este muro que el primer eje va a ser a 3 metros. Yo selecciono esta línea y me voy a 3 metros. ¿Sí? Para eso sirven las funciones de offset. Y van a ser muy utilizadas ya cuando estemos generando nuestra primera planta arquitectónica. Que dicho sea de paso, ya la tenemos aquí trabajada. Se dan cuenta, va a ser una planta bastante sencilla. 2 dormitorios, sala, comedor, cocina. Vamos a trabajar un área de lavandería, 2 baños. Y en la parte posterior del terreno vamos a hacer una piscina y un trabajo de jardinización. Y en la fachada frontal vamos a trabajar un carport y un jardín, ¿sí? Pero ya la tenemos aquí trazada. Yo se las voy a compartir ya con medidas porque a partir de la tercera clase vamos a empezar a trazarla para poder generar nuestra planta arquitectónica. Vamos a continuar entonces y vemos que en nuestra función de modificar también tenemos una pestaña adicional, ¿sí? Donde podemos encontrar ciertas funciones. De aquí, las funciones que más utilizamos o que vamos a recalcar en este curso son estas funciones de break, ¿sí? O separar, punto de separación y unión. ¿Sí? La función de unión es una de las que más utilizamos para unir una línea con la otra. Es decir, por ejemplo, yo aquí tengo, vamos a ver un ejemplo que sería claro, vamos a explotar este.
Yo aquí tengo dos líneas en el mismo eje, pero son dos líneas separadas. Entonces, la función de unir o join me permite seleccionar esos dos objetos y convertirlos en una sola línea, ¿sí? Sin editar su distancia, ¿ya? Esas funciones sirven para cuando necesitamos unir dos líneas sin que sean de ejes diferentes, ¿sí? Para lo mismo funciona el break. El break, seleccionamos el objeto. Vamos a seleccionar el siguiente punto y lo que hicimos fue separar la línea desde el punto inicial hasta el punto final que yo le indiqué al programa, ¿sí? Break o separación. Nuevamente el ejemplo de unir o join, seleccionamos las dos líneas y automáticamente se convierten en una sola línea, ¿sí? Y el punto de break, en este caso, sirve para cuando seleccionamos un objeto. Yo le voy a decir que aquí quiero que me separe esa línea, entonces prácticamente me sirve la función contraria a unir, me separa las líneas desde el punto donde yo se lo indico al programa. Terminamos entonces con nuestra pestaña de modificar. Vamos a pasar a la función de anotaciones. Esta es una pestaña pequeña de anotaciones porque tenemos un menú completo en esta parte de aquí de anotaciones, ¿sí? Pero aquí tenemos funciones rápidas para no estar moviéndonos de pestaña en pestaña. La primera función es la función de texto, donde nosotros seleccionamos un área, nos despliega un menú, una pestaña adicional, que es la que nos permite trabajar y editar todo en relación a nuestro texto. Aquí vamos a poner, de ejemplo, curso, desarrollo de presentaciones 3D, ¿sí? Para terminar, lo deseleccionamos y ya tenemos nuestro texto ahí. Si le damos doble clic, vamos a poder editar nuestro texto, ¿sí? Al punto en el cambiarle el tamaño, ¿sí? Podemos también cambiarle la layer, que ya más adelante vamos a ver para qué funciona. Podemos también cambiarle el tipo de letra y nos van a aparecer todas las letras que tengamos instaladas en nuestro computador o ordenador, ¿sí? Nos va a permitir hacer negrita, cursiva, tachado, subrayado, este es subrayado inferior, este es subrayado superior, ¿sí? Cuando tengamos que poner funciones o anotaciones de metrajes cuadrados, por ejemplo, cúbicos, ¿sí? También podemos justificar nuestros textos al centro del área que nosotros escogimos, ¿sí? Podemos generar columnas, podemos insertar símbolos. Los símbolos al final de cuentas son los que les estaba mencionando, que podemos inclusive desde aquí también seleccionar nuestro tema de metros cuadrados, metros cúbicos o cualquier símbolo que necesitemos que no nos aparezca en nuestro teclado del ordenador y le damos cerrar editor. Entonces, como pueden ver, aquí ya tenemos nuestro texto. Y tenemos diferentes funciones, single line y multi-line. La diferencia es que uno nos va a permitir escribir en una sola línea, ¿sí? No hay forma de que podamos generar dos textos, como por ejemplo yo puedo venir aquí, le puedo dar enter y puedo poner la fecha del día de hoy. ¿Sí? En dos líneas diferentes, que si lo hubiéramos hecho en una sola línea, no nos va a permitir generar ese tipo de anotaciones, ¿sí? Luego vamos a dimensiones rápidas, dimension, donde yo vengo y genero una cota, ¿sí? Preestablecida, pero
les voy a enseñar más adelante cómo vamos a modificar esas cotas de dimensiones. Aquí yo les recomiendo que si nosotros queremos solo verificar las dimensiones sin poner cotas, podemos utilizar el comando DI, donde seleccionamos un punto a otro y el programa nos dice cuánto mide esa línea sin necesidad de poner las cotas. De igual forma, podemos utilizar el comando de área, ¿sí? Donde el programa me pregunta, bueno, ¿qué área es la que quieres calcular? Yo puedo venir y decirle el área interior de este polígono. Le doy seleccionar todas las esquinas de mi polígono, ¿sí? Le doy un enter y el programa automáticamente me calcula que ahí tenemos un área de 13,460,25 metros cuadrados con un perímetro total de 448,23 metros, ¿sí? Metros en perímetro y metros cuadrados de área, ¿sí? Cuando querramos revisar lo que nos aparece, que ya no lo podamos visualizar a simple vista, tenemos esta función que nos despliega el historial de comandos que hemos utilizado y ahí nos despliega también las anotaciones que nos ha ido dando el programa, ¿sí? Y aquí la cerramos nuevamente. Para continuar, vemos que también nos aparecen las funciones de acotación especiales. Esas las vamos a dejar para después porque las mismas aparecen en esta parte de anotaciones. También nos permite hacer símbolos de liderazgo, le llama el programa, donde yo puedo generar comentarios en base a ese objeto que yo seleccioné. Entonces yo puedo ponerle comentarios con ciertos características para poder señalar dentro de mi proyecto alguna especificación que necesite ser anotada en planos. Y esta función es para crear tablas, prácticamente es para crear tablas. Tenemos la función de insertar tabla, ¿sí? Nos aparece una tabla estándar. Podemos crear nuestras propias tablas y modificarlas y guardarlas, ¿sí? También podemos importarlas desde Excel, pero estas son funciones un poquito más avanzadas. Vamos a, por ejemplo, vamos a poner nombre perímetro. ¿Sí? Vamos a empezar con estándar. Le voy a dar continuar. Yo le voy a decir que si yo quiero traer una tabla desde Excel, ¿sí? O ya tengo una tabla establecida, puedo generar una data desde acá. Puedo ir generando todos los comandos que yo necesite y todas las especificaciones que yo necesite de esa tabla. ¿Cuántas columnas necesito ingresar? Le voy a poner 5. El tamaño de la columna, ¿sí? Para poder insertar una tabla práctica y tener las anotaciones que nosotros querramos acá. Regularmente es mucho más práctico importarlas de Excel, porque en Excel solo se selecciona la tabla. Les voy a hacer un ejemplo rápido. Por ejemplo, este que es un presupuesto que presentamos. Le doy control C y prácticamente aquí le doy solo control V y el programa me está insertando una tabla, ¿verdad? Pero esto ya solo lo inserta en función de imagen. Ya cuando querramos nosotros editar datos dentro de nuestra tabla, esta es la función necesaria para eso. Luego de esto, vamos a pasar a nuestra función de layers. Aquí en anotación, como les digo, todo esto lo vamos a dejar para cuando estemos en esta parte de acá. Vamos a la función de layers. Y layers es muy importante para cuando empezamos nuestros proyectos, ¿sí? De cero. Para todo esto, yo voy a empezar, por ejemplo, con la primera opción que se llama Layer Properties, ¿sí? Nos va a desplegar una ventana y esta ventana nos va a desplegar todas las layers o capas que vamos a implementar en nuestro proyecto. Este es uno de los primeros pasos
que hacemos siempre que vamos a empezar un proyecto. ¿Por qué? Porque aquí es donde digo yo al programa qué tipo de líneas voy a utilizar dentro de mi proyecto, dentro de mi dibujo. Regresemos un poco. Antes de las funciones CAD, del diseño asistido por computador, sus siglas CAD, eso significa, nos tocaba hacer planos a mano, ¿sí? Y los que tuvieron la oportunidad de aprender a hacer planos a mano, recordarán que los grosores de línea era lo más importante a la hora de hacer una muy buena presentación en planos. ¿Por qué? Porque a través de nuestros grosores de línea nosotros diferenciábamos los objetos y la importancia dentro del plano. ¿Sí? Por ejemplo, el plano de arquitectura, regularmente las notas y cotas se trabajaban en un punto 3, lo que era mobiliario en un punto 5, y lo que eran muros y datos propios de construcción, de arquitectura, se trabajaba en 1 o en 1.2. De igual forma sirve acá, ¿sí? Nosotros aquí vamos a generar una layer nueva, ¿sí? Voy a eliminar estas dos que trabajé aquí sin querer. Voy a generar una layer nueva, ¿sí? Aquí tenemos propiedades y voy a generar, primero que nada, voy a generar un nuevo grupo de layers, a la cual le voy a llamar layers perímetro, ¿sí? Ese layers perímetro me va a preguntar qué layers le voy a agregar yo a ese layers perímetro. Primero voy a agregar una que se va a llamar ejes, ¿sí? La voy a dejar en blanco. Aquí escojo yo el color, ¿sí? Pero me pregunta el programa. Perdón, solo estamos revisando aquí. Ejes. ¿Sí? Con ejes, el programa me pregunta si quiero que esa línea sea visible o no visible. Para eso me aparece esta opción de un foquito encendido, o lo puedo apagar, de manera que yo les voy a enseñar más adelante para qué nos sirven estas funciones. Está la de Frozen, ¿sí? Donde yo puedo congelar o activar esa línea. Puedo ponerle un candado en la cual yo no voy a poder editar esas líneas. Más adelante les voy a enseñar cómo funciona. Y en específico esta que dice ejes, yo le voy a quitar la opción de impresión. Es decir, a mí solo me va a servir para trazar mi proyecto, pero no la voy a poder imprimir esa línea. ¿Sí? Esa línea no la logro imprimir. Luego voy a generar mi layer de muros, ¿sí? Donde a esa sí le voy a activar la impresión y le voy a poner un color azul. Si se dan cuenta, nos despliega un nuevo menú en donde podemos seleccionar el color de la línea que queremos. Y en esta parte de acá aquí tenemos una infinidad de colores, pero los que nos interesan son estos de acá. ¿Por qué? Hagan de cuenta que estos son los primarios y en base a esto nosotros le vamos a dar el grosor de línea que necesitamos a cada una de ellas. Es decir, yo para muros siempre la pongo en color azul, en un espesor 5. Más adelante vamos a ver cómo podemos editar los grosores para impresión. Pero yo quiero separar ese layer que le voy a poner muros, ¿sí? Y la quiero separar con azul. También voy a necesitar... Permítanme un segundo que no sé por qué me está saliendo este error. Pareciera que se queda activado. Ahí está. Luego vamos a generar la siguiente función, el siguiente layer. Yo siempre lo nombro como puertas y ventanas. ¿Sí? Puertas y ventanas
lo voy a cambiar a verde, ok. Y está azul, ok. Aquí cierro. Ya tengo guardado mi layer de puertas y ventanas. Voy a generar otro que se llama notas y cotas, ¿sí? A ese le voy a poner un color amarillo, ¿sí? Voy a generar otro que se llama mobiliario fijo. Esto me está preguntando cómo cambiarle el nombre. Mobiliario fijo, ¿sí? Y a este le vamos a poner mobiliario general. ¿Sí? Vale. Ya tenemos mobiliario fijo. A ese le vamos a poner siempre un color amarillo. Y a nuestro mobiliario general, en lo personal, siempre le coloco un color en gris. ¿Sí? Porque yo no quiero que resalte dentro de mi planta de arquitectura. Ya teniendo nuestro grupo de layers, ya nos podemos empezar a hacer nosotros nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, para eso vamos a, por ejemplo, vamos a generar las construction line. Voy a borrar todo esto que tenemos aquí, ¿sí? Y vamos a empezar, por ejemplo, con una construction line que la quiero en mi layer de ejes. Recuérdense que esa layer no se va a imprimir, entonces me sirve para hacer mis construction line. Y digamos que nuestro terreno va a tener, según lo que yo veo aquí, tenemos 10 metros, le vamos a poner 11 metros de ancho y le vamos a dar 20 metros de fondo. Entonces vamos a generar un offset de 11 metros de ancho, ¿sí? Con esta construction line. Y le vamos a dar un offset de 20 metros de fondo. Y prácticamente nosotros ya tenemos nuestro polígono del terreno delimitado acá, ¿sí? Si yo quisiera empezar a hacer líneas con los muros, entonces yo ya me voy a mi layer de muro, ¿sí? Aparece ya en el color azul que yo le indiqué. Y genero a través de estas líneas guías, genero mi polígono, al cual le voy a poder también generar un offset de 15 centímetros y voy a poder trazar mi grosor de muro en la parte posterior de nuestros muros. Y con la función de chamfer a una distancia de 0, 0 en ambos, voy a poder hacer esos cortes que a mí me crean las intersecciones de esas líneas. Como pueden ver, poco a poco ya vamos a ir poniendo en uso las funciones que hemos ido repasando. Pero para recapitular, nuestras funciones de layers son bien importantes. Les voy a enseñar por qué. ¿Sí? Aquí en un proyecto ya hecho, vean todas las layers que tenemos. ¿Sí? Y les voy a enseñar una, por ejemplo, un ejemplo con una que se llama mobiliario. ¿Sí? Vean aquí, tenemos nuestro mobiliario. Esa es nuestra layer de mobiliario. Si yo le doy a ese mobiliario apagar la luz, prácticamente el programa me esconde los objetos
que están en esa layer. ¿Y por qué es importante? Porque entonces yo puedo ir generando plano sobre plano y si yo solo necesito imprimir la parte de arquitectura sin mobiliario, solamente tengo que desactivar esa layer, ¿sí? Por ejemplo, voy a darle apagar a la layer de cotas y notas, ¿sí? Vamos a ver si tenemos esta por acá. Esta que está en notas y cotas. Aquí está. Notas y cotas. Y prácticamente yo apagué todas las cotas que tenía en ese proyecto, ¿sí? Por eso es que es importante manejar esas funciones desde un principio y separar las layers para que podamos llevar un orden en nuestro proyecto, ¿sí? Y a la hora de impresión, se los voy a enseñar rápidamente, eso es parte de la otra clase. A la hora de la impresión, vamos a poder maniobrar esos puntos de impresión. Les voy a enseñar. Yo puedo generar aquí y le puedo decir que al color rojo le necesito que sea un grosor de línea de 0.1 milímetro, ¿sí? O de 5 milímetros o de 1 milímetro exacto. Ya 1 milímetro ya es un grosor fuerte, ¿sí? 1.2 milímetros. Yo puedo irle diciendo y indicando al programa qué grosor de línea necesito para que a la hora de hacer la impresión me aparezca ese grado, esa diferenciación de grosores de líneas en el PDF para su impresión, ¿sí? No es lo mismo ver este grosor de línea acá que verlo en los muros. Se vería muy fuera de escala las líneas. Eso es lo que les quiero tratar de transmitir, ¿sí? Por eso es que es bien importante que debemos un orden en nuestras leyes, ¿sí? Y hasta aquí la clase del día de hoy. Esta es una parte un poco, no sería tediosa, sino que es un poco cansada el tema de ir viendo todas las funciones, pero mi objetivo es que ustedes conozcan las opciones que trae el programa en esta clase y la siguiente. Son 2 clases de introducción al AutoCAD, porque en la tercera clase nosotros ya nos metemos a generar nuestras plantas de arquitectura, ¿sí? Ya nos vamos a ir un poco más rápido con el diseño, nos vamos a ir a ver cómo generamos plantas acotadas, las secciones, para dar paso al levantamiento en 3D, que es con la ayuda del siguiente software que es SketchUp. Entonces, creo que no tenemos dudas por el momento. En la plataforma de Hotmart no hay y en la plataforma de Zoom tampoco. Entonces, les deseo una feliz noche, un feliz fin de semana. Gracias por su atención y los espero en la próxima clase el día martes a las 7 en punto. Feliz noche, que descansen. Es igualmente. Feliz noche, Francisco. Gusto saludarte.